Muy bien, estamos viendo el tema que se llama el caso de Sodoma y Gomorra, y entre signo de interrogación podríamos poner castigo divino o fue intervención satánica. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la situación de lo que ocurrió en esos lugares y en esa época? Muy bien, vamos a la Biblia, a Lucas capítulo 17. Hablando de la venida de Jesucristo, hablando de la segunda venida de Jesucristo, nos dice Lucas capítulo 17, versículo 26, al versículo 29, ¿ya lo tienen listo? Lucas 17, versículo del 26 al versículo 29, así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa. Creemos que tenemos la mente de Cristo y el espíritu de revelación y de sabiduría de Efesios 1:17 y Proverbios 8. La unción del Santo es la que está en nosotros y nos revela todas las cosas y nos guía a la verdad. Declaro esa sabiduría abundante en nosotros, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. Y derribamos todo argumento que sea levantado contra tu amor, contra tu bondad y contra el conocimiento tuyo, Padre Celestial. Creemos que eres un Dios bueno, 100% bueno, y hoy demostraremos esa verdad inminente por todas las generaciones de que tú has sido bueno, Padre Celestial. Espíritu Santo, tú eres el guía, el maestro por excelencia. Tú nos diriges, Señor. Tú nos muestras la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En estos textos bíblicos que acabamos de leer, amigo que me vas a ver por este medio, quiero decirte que el día de hoy y a lo mejor 2 domingos más vamos a conocer sobre este tema de doctrinas erróneas. Estamos viendo un subtema que se llama Dios es el autor del castigo y un subtema que se llama el caso de Sodoma. Si fue un castigo divino, un juicio de Dios, o fue una destrucción de Satanás, una destrucción satánica. Muy bien. Volvamos al libro de Lucas 17. ¿Qué es lo que nos habla el contexto? Desde el versículo 20. Dice el versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Aquí Jesús les responde y les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y os dirán helo aquí o helo allá, no vayan, no lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar, resplandecer desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pero también nos dice
En el 28 dice: así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Sí o no Jesucristo nos está remitiendo a la época de Sodoma y de Gomorra? ¿Verdad? Nos está remitiendo, inclusive nos está hablando la historia. Dice Lucas 17:28: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que está comparando el Señor Jesús con su segunda venida? Está comparando Sodoma. ¿Sí o no? En Mateo 19, versículo por ahí, creo que el 28, habla el Señor Jesús. Predicad el Evangelio por toda la tierra y hagan discípulos. ¿Sí o no dice eso? ¿Verdad? Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etc. Pero dice, hagan discípulos. Pero antes que nada está hablando de predicar el Evangelio. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que es la gran comisión de Marcos 16? Prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, si comeren cosas mortíferas no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es la gran comisión. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos. ¿Cuántos saben que en esa comisión estamos ahorita? Es decir, previo a la venida del Hijo del Hombre por segunda vez, previo a la venida de Jesús por segunda vez, estamos hablando de que estamos predicando el reino de Jesús. Esa es una comisión, la gran comisión que nos dejó. ¿Cuántos saben eso? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a 2 de Pedro capítulo 3. No me pierda Lucas 17, no me lo pierda porque vamos a regresar ahorita. 2 de Pedro capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. ¿Listos? Vamos a leer versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, vamos a leerlo por favor en la Reina Valera. Vamos a estar usando la Reina Valera y luego la Septuaginta. Es muy importante la Septuaginta. Si no la tienes ahí, solamente lo usaremos para Génesis, los capítulos 18 y 19. ¿Cuántos saben que nada más hay 2 capítulos que nos habla la Biblia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra? 2 capítulos. Es muy complicado entender la historia en 2 capítulos, porque son 2 capítulos. Es decir, no es la gran historia donde se nos narra detalle a detalle lo que sucedió. No es la gran historia. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que no está tardando? Si leemos el versículo 4, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Sabe lo que significa advenimiento? De ahí surgen los adventistas del séptimo día. Advenimiento es segunda venida. La segunda venida de Cristo significa advenimiento. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra. ¿Por qué están preservados los cielos y la tierra? Quiere decir que si no hay una iglesia que habla la palabra, ¿puede venir una destrucción y no llegar a la segunda venida de Cristo? Dígalo usted. Si usted no reprende una tempestad, un terremoto, puede destruir toda esta ciudad como Sodoma y Gomorra, podemos ser destruidos. No me diga que no hay el movimiento. La mayoría dice que el problema de Sodoma fueron la homosexualidad, pero realmente hay otros problemas o trasfondos también ahí. Puede ser una de las situaciones. Pero ¿cuántos saben que ahorita hay más amigos gay que en la época de Sodoma? Hay más población, hay más gay. ¿Por qué en la actualidad no viene Dios y les envía en la marcha gay que hacen como los a principios de junio? ¿Por qué no les envía ahí fuego y azufre para ser consumidos? Dígame usted.
porque es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Según de Pedro capítulo 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, dicha por los hijos de Dios o declarada por los hijos de Dios, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Y qué es lo que no quiere el Señor? No quiere que nadie perezca. No quiere que nadie muera, nadie se vaya al Seol sin Él, sino que todos procedan ¿a qué? A cambiar de rumbo, a elegir por Dios y Cristo. Todos procedan a arrepentirse de su vida. ¿Sí estamos entendiendo? Arrepentirse de andar en el mundo de las tinieblas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que no quiere el Señor? ¿Por qué está retardando su segunda venida? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué retarda su segunda venida? Porque hay personas como usted y como su servidor predicando el Evangelio para que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse y venir a Dios. Es la misma época como la época del diluvio y de Sodoma. Dios le informó a la humanidad a través de Noé. Noé predicó durante 100 años, mi hermano, para que la gente se salvara. La gente decidió no salvarse, por eso los animalitos gozaron de la vida. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca, ¿verdad? Dice 2 Pedro 3:9, que nadie perezca. Por eso Él es paciente para venir. No quiere que nadie perezca. ¿Cuántos saben que esa es la voluntad perfecta de Dios? No quiere que nadie sea destruido. Desde ese hecho, mi hermano, debemos de entender que no puede ser Dios el que destruye una ciudad matando personas. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Él en el nuevo pacto? Que nadie perezca, que nadie sufra, que nadie se muera a corta edad, que nadie muera de un terremoto, que nadie muera de un accidente, que nadie muera de una inundación ahogado, que nadie muera en una destrucción de un fuego. ¿Sí estamos entendiendo? Ese texto bíblico nos respalda cuál es el concepto, cuál es la esencia de Dios. La esencia de Dios es amor, no quiere que nadie se perezca, que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Vienen 7 años, 3,5 de paz y 3,5 de gran tribulación. Van a andar persiguiendo a las personas. El que no quiera seguir al anticristo, ¿qué va a pasar? Le van a cortar la cabeza. ¿Me entiende? Lo van a matar, para que me entienda. Muy bien. Sí estamos entendiendo que Dios no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Y que Jesucristo es hacer la voluntad de su Padre, ¿sí o no? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué manera se va a arrepentir la gente? Por la predicación del Evangelio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Preparando la venida del Señor para que nadie perezca y todos procedan a arrepentirse. A través de mensajes de internet, predicándoles el Evangelio a través de internet, a través en la calle, donde quiera que usted se encuentre puede predicar el Evangelio. ¿Qué hacemos? Rescatándolos de la destrucción, para empezar. Sacándolos del mundo de las tinieblas y trayéndolos al reino de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo, para que nadie perezca y todos procedan a arrepentirse. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la comisión que nos dejó Jesús. Ahora vamos a Marcos 16, tratando de respaldar ese texto bíblico de 2 Pedro 3:9. Marcos 16, versículo 15. Si no lo alcanza a abrir en su Biblia, por favor léalo aquí enfrente. Marcos 16:15. de Marcos. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Excluyó a los homosexuales como en la época de Sodoma? ¿Excluyó al movimiento gay? No, mi hermano. Él también quiere que usted le predique a ellos y ellos se conviertan a Cristo, ¿sí o no? Ahora,
¿Por qué no tendría que haber hecho eso también en la época de Sodoma? ¿O acaso Dios cambió de actitud? ¿O acaso a través de los ángeles les iba a informar que venía una destrucción? La palabra ángel, ¿sabe lo que significa, mi hermano? Mensajero. La palabra ángel significa mensajero. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, entonces, Marcos 16, versículo 15, vayan, prediquen por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda creación, incluyendo también el movimiento gay. ¿Eso qué significa? Que la voluntad de Dios es que también ellos sean libres, procedan al arrepentimiento, y por eso Cristo no viene, para que ellos también procedan al arrepentimiento. ¿Por qué estamos hablando del movimiento gay? Porque la mayoría enfoca a Sodoma y Gomorra al movimiento gay, al movimiento homosexual. Por eso estamos hablando del tema, ¿me entienden? Por eso estamos tratando el asunto de ellos, ¿sí o no? ¿Qué quiere Dios? Que ellos también sean libres, ¿sí o no? Ahora, ¿Dios habrá cambiado de opinión? Antiguo Testamento quería matarlos, y ahora en el Nuevo Testamento sí quiere librarlos. No cambia Dios, es inmutable. Dice uno de los Salmos y Santiago 1:17 que Él no hay sombra de variación en Él. Si Él lo dijo, así es. Si Él lo dijo en el Nuevo Pacto, así es. Muy bien, regresemos ahora sí a Lucas 17. Lucas capítulo 17, caso Sodoma. ¿Qué fue? ¿Castigo divino o destrucción satánica? Usted decida. Lucas 17, versículo 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Por qué está comparando la segunda venida? ¿Por qué la está comparando con los días de Lot? Dígame usted por qué. Porque en los días de Lot había también, Dios le dio la oportunidad de informarles a ellos de que se salvaran. ¿Por qué lo compara con el diluvio? Porque les estaba avisando por boca de Noé, ¿sí o no? ¿Por qué compara esta época? ¿Por qué la compara? Porque existía la predicación, existía el informe. ¿Recuerdan a Jonás cuando fue a predicarle a los de Nínive que se arrepintieron? ¿Recuerdan? Dios siempre informa, mi hermano, sobre algo para que la gente cambie de opinión, se arrepienta, cambie su pecado y vuelva al arrepentimiento para que sea libre de una destrucción. ¿Sí o no? Siempre lo hace el Señor, mi hermano. Aún en su creación, que no sean hijos de Él, aún ahí lo hace, mi hermano. Aún con ellos lo hace. Por eso es que usted está aquí. Si no, no lo hubiera hecho con usted. Lo hizo con su servidor, me rescató de las tinieblas, me informó que si yo no venía a su reino, yo iba a morir a corta edad. Lucas 17, versículo 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Cuántos saben que es la misma época en la actualidad? Hay gente que no le importa a Dios. Inclusive hay unos ateos echándole leña a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué los ateos son ateos? Para empezar, un ateo debe ser alguien que niega la existencia de Dios. Pero muchos de los ateos se han convertido en satánicos. ¿Por qué cree que se convierten en satánicos y se van con Satanás? Porque dicen que el Dios de la Biblia es un Dios destructor, matón y asesino. Pregúntale a un satánico por qué está ahí. Es que tu Dios, el Dios de la Biblia, es el que mata, destruye, enferma, destruyó y mató ya niños en el diluvio. ¿Cuántos saben que Sodoma y Gomorra, en una ciudad, cuántos saben que había padres, había mujeres y había niños? Era una ciudad normal, mi hermano. La diferencia es que los hermanos de Sodoma les gustaban las mujeres y les gustaban los hombres. ¿Me entienden? ¿Cuántos saben que las hijas de Lot eran dos mujeres que vivían en Sodoma? ¿Y cuántos saben que tenían sus novios? ¿Saben que tenían novio las hijas de Lot? Tenían novio, pero eran de Sodoma. Ahora, no me consta que los novios de las hijas de Lot hayan sido bisexuales, que hayan tenido también, que les hayan gustado los hombres. No me consta, ¿me entiende? No puedo hablar mal de ellos. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Se quedaron en Sodoma. Les gustaba la farándula, mi hermano.
Les gustaba el bar rosa. Muy bien. No estamos haciendo mofa del movimiento homosexual. ¿Estamos de acuerdo? No estamos para eso. Lucas 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, igual que en la época actual. ¿Sí o no? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Mi Padre les envió fuego del cielo y los destruyó. ¿Por qué no lo mencionó Jesús? Ángeles vinieron y destruyeron esa ciudad. ¿Por qué no lo dijo Jesús? Dígame usted por qué no lo dijo. Porque no fue así. Muy bien, hermanos, terminamos la predicación. Caso Sodoma y Gomorra. ¿Quién le cree a Jesús? ¿Cuánto le creen a Jesús? ¿Que Él no dijo que fue su Padre? Muy bien, cerramos. Terminado el tema. Sodoma y Gomorra, comprobado que Jesús dijo que no fue su Padre. Solamente dice, llovió fuego del cielo y fueron destruidos, es todo. Caso cerrado. Pero muchos van a decir, de los que nos ven por internet, no, váyase a Génesis 18, hermano. Ahí dice que Abraham le decía, Dios, no los destruyas. Y por amor a estos 50 no los destruyas. Y el Señor, bueno, Abraham, por amor a esos 50 no voy a destruir esas ciudades. La gente no se va a quedar conforme con lo que dijo Jesús. ¿Cuántos saben que la palabra definitiva de los que vimos en el nuevo pacto es Jesucristo? Debe ser tajante la palabra que dijo Jesús para creer. Si Él no le echó. Lucas 17, versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué dijo Jesús? Que había llovido fuego. ¿Alguien trae otra traducción que diga que fue su Padre? Lo investigué como en 40 traducciones, mi hermano. No es un texto omitido ni o añadido. Jesucristo nunca mencionó a su Padre ni a los ángeles. ¿Se ha dado cuenta? Si Jesucristo no le echó la culpa a su Padre, no es suficiente razón para decir, oye Jesús, gracias, yo te creo, Señor. O quería omitir esa historia Jesús para que la gente no se sintiera mal. Dígame usted. Jesucristo es el camino y es la verdad que nos trajo a la luz de todo lo que había estado oculto en el Antiguo Testamento, nos lo revela hoy. Vamos a 1 Corintios 2. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos saben que así será la venida del Hijo del Hombre? Mucha gente va a ser destruida cuando nosotros partamos al cielo, mi hermano. Con Jesús, en el rapto vamos a partir al cielo. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen más. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice el versículo 7. ¿Qué sabiduría es la que hablamos? La sabiduría oculta, mi hermano, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo nos reveló esas cosas ocultas? Por el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? En la historia, un hombre que se decidió a investigar un tema, el Espíritu Santo lo reveló. Alguien que no se decide a investigar un tema, el Espíritu Santo no le va a revelar, porque Él lo revela a través de su palabra. Nadie se interesó en ese tema. Y cuando la gente preguntaba, ¿qué cree que hacían? Le sacaban la vueltecita.
Con permiso, de ese tema no quiero hablar. Aún personas en Palabra F le sacan la vuelta a ese tema. Créalo que es un tema muy controversial. Y no es tan sencillo, para la mente natural no es tan sencillo poder entenderlo, mi hermano. Pero por el Espíritu Santo lo vamos a entender. Es muy sencillo. Jesús ya lo dijo, llovió fuego del cielo y los destruyó. No dice mi Padre los destruyó. ¿Estamos entendiendo? No lo dijo Jesús. Muy bien, es de la sabiduría, dice el versículo 9, que había estado oculta desde los siglos, pero dice el versículo 10, Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que está mostrándonos este asunto? El Espíritu de Dios, mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Que ahora no la revela por el Espíritu Santo. Pero cuando hay disposición de alguien a entender, eso es lo que dice la Biblia. Si tú te dispones a entender, el Espíritu Santo te va a mostrar. Este tema lo dimos hace 9 años, mi hermano, en la ciudad de Los Mochis. Y había personas que tenían 30 años en el Evangelio y durante 30 años le reprogramaron su mente para decirle que Dios era el autor de esas catástrofes, como el diluvio Sodoma. Durante 30 años se les dijo que Dios era el castigador del Antiguo Testamento. ¿Sabía que es una herejía esa del 3er siglo? De un hombre llamado Marción, decir que en el Antiguo Testamento un Dios que castiga, mata, enferma, y en el Nuevo Testamento un Dios de amor. Se llama dualismo, 2 dioses, uno malo y uno bueno. Y es una herejía que de los primeros concilios que se hicieron se determinó eso como una herejía. Es una herejía. Si eso fue herejía, el marcionismo que decía eso, un hombre llamado Marción lo creó esa doctrina. Si allá los padres, los primeros concilios que se hicieron en el siglo III, siglo IV, se determinó como una herejía, entonces significa que los cristianos de la actualidad que le echan la culpa a Dios de esas catástrofes, significa que están hablando herejías. ¿Cuántos saben? Fue una herejía en el siglo III o IV. Fue una herejía eso. Decir que Dios, Antiguo Testamento destruía, Dios Nuevo Testamento amor. Es decir, 2 dioses. Pero no es así, mi hermano. No es así. Y lo vamos a demostrar. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando nos quedamos en 1 Corintios 2. Estamos hablando que el Espíritu Santo nos revela lo oculto de Dios. Tenemos que sacar las cosas a la luz, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Muy bien. Entonces vamos a Lucas 17 otra vez. Vamos un poco despacio. Mira, me está lloviendo dinero el cielo. Gracias, Señor. Sí existe eso de llover dinero del cielo, ¿ya ven? ¿Se han dado cuenta? Lucas 17, versículo 28. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo no le echó la culpa a su Padre. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Pero debemos de entender algo muy importante para poder entender este tema. Vamos a dar bases bíblicas. ¿Quién tenía el control de la tierra en el Antiguo Testamento hasta antes de la venida de Jesús? Dios le entregó la tierra al hombre en Génesis 1:26, ¿sí o no? Y le dijo, tú vas a señorear. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese hombre que nosotros vamos a crear, dijo el Señor, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, una copia nuestra la vamos a hacer para que señoree, reine, domine sobre el planeta Tierra. ¿Sí o no? Eso lo dijo el Señor en Génesis 1:26. Sea el hombre el que reine, sea el hombre el que tenga el control de la tierra. ¿Sí o no? ¿Pero qué cree que pasó en Génesis 3:17? Vamos a Génesis 3:17. Génesis capítulo 3, versículo, vamos a leer el 17.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y fuiste un mandilón y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Qué significa que entró la maldición a la tierra? ¿Cuántos saben? Si Dios dijo que por causa del hombre y del pecado del hombre, de quererse hacer igual a Dios, de desobedecer la voz de Dios y una instrucción de Dios, dice que entró algo que se llama desobediencia, y por la misma desobediencia es el pecado de desobediencia, que es ¿quién cree que lo introdujo? Satanás le puso la idea de desobedecer. Por eso cuando usted no obedece a Dios y a su palabra, ¿quién cree que le mete esa idea? ¿Satanás? Satanás metió la idea al hombre y no ha cambiado. Satanás es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia sus tácticas, mi hermano. Son las mismas técnicas, la misma información que le dio a Adán y a Eva, es la misma información que sigue mostrando en la actualidad. Entonces dice, maldita será la causa. ¿Por quién? ¿Por quién fue maldita la tierra? ¿Por causa de quién? De Adán. ¿Sí o no? Del hombre. Eso significa que la tierra entró en maldición. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Lucas 4. Y si la tierra entró en maldición, ¿qué cree que pasó? Satanás comenzó a reinar sobre la tierra. Dios le entregó el reinado a Adán. ¿Cuántos saben? Tú vas a reinar, Adán, vas a dominar y vas a gobernar sobre la tierra. ¿Cuántos saben eso? Pero Adán, al desobedecer, la tierra entró en maldición. ¿Qué significa? Que alguien entró a gobernar, dominar y reinar la tierra. ¿Sí o no? Y en Lucas 4 el Señor Jesús nos lo dice. En la historia de cuando fue llevado por el desierto. Lucas capítulo 4, usted ya se lo sabe, yo sé. Pero nuestros amigos de internet queremos darle muy buenas bases para que entienda el caso de Sodoma. Lucas capítulo 4, la conversación de Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, llegó el tentador, dice, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 2, por 40 días fue llevado, el 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado ¿Por quién era tentado el Señor Jesús? Por Satanás, el diablo, ¿sí? En esa misma conversación le dijo el diablo, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Alguien me trae otra traducción por ahí? Lucas capítulo 4, versículo 5. Vamos a tratar de leerlo en otra traducción. Lucas capítulo 4, versículo 5. ¿Alguien trae otra traducción? Dice que le mostró todos los países del mundo. Muy bien. Vamos a leerlo. Yo aquí traigo otras traducciones. 4, versículo 5. ¿Qué dice en esa traducción? ¿Todos estos países qué? Todos estos países me los dieron a mí, dijo Satanás. Imagínense, ¿quién cree que le dio los países de la tierra? Su amigo, hermano, compañero y el ídolo de usted llamado Adán. ¿Sí? Tengo otra traducción por aquí. Se la vamos a leer para que usted también entienda. After that, the devil led Jesus up to a high place. No está en inglés, ¿verdad? Muy bien. La Biblia de nuestro pueblo, así se llama, dice, el diablo le dijo, te daré todo este poder y la gloria
el siguiente versículo, que es el 6. El diablo le dijo: te daré ese poder y su gloria, porque a mí me la han dado y yo la doy a quien quiero. Muy bien. También dice la Biblia del peregrino: después lo llevó a una cima y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Fíjense, todos los reinos del mundo. La Biblia en lenguaje sencillo después dice, después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto, desde allí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Pero también hay una Biblia que es la Reina Valera 2000, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. ¿Cuánto sabe que le estaba mostrando el reinado de la tierra? ¿Y qué le dijo? Esta potestad, dice el versículo 6, a mí me ha sido autoridad. Esta autoridad a mí me ha sido dada, dijo Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás no podía tentar al Señor Jesús con una mentira? Porque el Señor Jesús sabía que los reinos estaban en poder, no lo podía tentar con algo. Tenía que ser algo realmente verdadero para poder tentar al Señor Jesús. ¿Sí me explico? No podía echarle mentiras. ¿Sabe por qué no? Aunque es el padre de mentira. Pero para tentar al Señor Jesús no necesitaba echar mentiras a Satanás, tenía que decir una verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay una Biblia que se llama CDG, pero no recuerdo exactamente la traducción. CDG dice: y Satán lo tomó consigo, arrebatándolo a una montaña muy alta, y le mostró en visión por unos segundos todos los gobiernos y glorias que tendrían la humanidad. Todos los gobiernos y glorias que tendría la humanidad. Es decir, le mostró la gloria de ese reino, de ese reinado aquí en la tierra. Pero es un reinado que perdió a Adán y se lo entregó a Satanás. A mí me ha sido dado ese reinado sobre la tierra, dijo Satanás. Ahora, ¿quién cree que era el que dominaba en la época del diluvio de Sodoma y de Gomorra? ¿Quién cree que era el que tenía control de la tierra? El gobierno sobre la tierra. Era Satanás, no era el hombre. ¿Quién tiene el reinado en la actualidad sobre la tierra? No, en la actualidad, ya después de Cristo. Usted, mi hermano, puede reprender una tempestad y decirle y ordenarle que se quite. Usted puede reprender un terremoto y decirle: terremoto, te ordeno que ceses, que te quites. Usted tiene la autoridad por Jesucristo, que le ha dado esa autoridad. ¿Sí o no? Usted es el que reina aquí, pero si usted no habla la palabra, ¿quién cree que está reinando? Satanás. Usted permite que Satanás reine, usted impide que Satanás reine. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ok, muy bien. Entonces, en esa misma historia vamos a Romanos capítulo 5, textos bíblicos básicos para entender que si había alguien que tenía poder sobre la tierra era Satanás en esa época. En la actualidad es la iglesia de Cristo. En la época de Jesús era el Señor. Romanos capítulo 5. Es importante entender estas bases, mi hermano. Si llovió fuego del cielo, significa que alguien tenía el control. ¿De dónde cree que llovió el fuego? La historia marca que fue un meteorito. No había volcanes en la época ahí para decir que pudo haber sido un volcán, no había volcanes. Pero otros dicen que fue un terremoto también. Aún así, ¿de dónde vienen los asteriscos? ¿Del tercer cielo donde habita Dios o del segundo cielo, que es donde están los astros, ¿cómo se llaman? Los sistemas solar, los sistemas como el solar y no sé qué otro sistema, las galaxias? Eso todo es segundo cielo, mi hermano. Después de la atmósfera aquí es segundo cielo. ¿Me entiende? Y dentro de esos lugares hay un límite donde llega el tercer cielo, donde habita Dios, donde está la ciudad celestial. Se desconoce en qué lugar. Inaccesible. Muy bien. Entonces estamos leyendo Romanos capítulo 5. ¿Ya lo tiene? El versículo
12. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué le leí ahorita? Que entró por un hombre que desobedeció, llamado Adán, ¿sí o no? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado. ¿Qué fue lo que entró a causa del pecado? Quiere decir que Adán iba a vivir eternamente y nunca iba a morir, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que los hijos de Adán fueron los primeros donde se manifestó la muerte? Cuando Caín mató a Abel. Ahí empezó a demostrarse la maldición. Significa que la muerte prematura es una maldición. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a alguien lo matan, muere en un accidente, una enfermedad, ¿cuántos saben que es maldición? ¿Sí o no? Entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. ¿Y por el pecado que entró? También entró lo que se llama la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué muerte? La muerte espiritual también está hablando. Los hombres murieron, se separaron de Dios, eso se llama muerte espiritual. Separación del hombre con Dios significa que el espíritu del hombre está muerto sin Cristo, pero con Cristo el espíritu del hombre vuelve a renacer. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por causa de Adán entró ¿qué? La maldición, ¿sí o no? Pero el hombre fue sugestionado, convencido por un personaje llamado Hasatán. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a leer el versículo 13. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Romanos 5:14 dice que reinó ¿quién? Reinó el hombre desde Adán hasta la época de la ley, o sea, es decir, antes de la venida de Cristo, hasta unos segundos antes de que Cristo muriera. Reinó algo que se llama ¿qué? ¿Qué reinó? Romanos 5:14 que reinó la muerte, mi hermano. Hasta unos segundos antes de que el Señor muriera, reinó la muerte. Cuando Él resucitó dice que venció la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿desde cuándo reinó? Desde Adán, desde la caída de Adán. ¿Sí o no? Entró la maldición y reinó algo que se llama muerte. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y dice, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, fíjese, pero en Jesús, ellos murieron, pero en Jesús, el postrer Adán, nosotros recibimos vida, y vida en abundancia. No tenemos por qué morir de una catástrofe, accidente o enfermedad, ¿sí? Ahora vamos a Hebreos capítulo 2. ¿Quién tenía el control de la muerte? ¿Quién cree usted que tenía el control de la muerte? ¿Dios? Hebreos capítulo 2, el versículo 14 dice que el que tenía el control y el imperio y el dominio de la muerte era. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién dominaba la muerte? ¿La muerte entró por el pecado de Adán? ¿Sí o no? Si la muerte entró por el pecado de Adán, pero había alguien que dominaba y controlaba el imperio de la muerte, el que tenía ese imperio, ¿quién era? ¿Satanás, el diablo, sí o no? Entonces, ¿por qué dicen que Dios envió fuego del cielo para destruir a Sodoma? Y los mató y los destruyó. Si el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Era el diablo. Hebreos 2:14 dice que era el diablo. Entonces se supone que los que murieron en Sodoma no murieron porque Dios los mató, sino murieron porque hay alguien que tenía ese control para que la gente muriera, y se llama Satán, el diablo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? Yo le estoy mostrando con Biblia lo que la Biblia dice. El que tenía el control de la tierra era Satanás. Entonces significa que los que murieron en Sodoma y Gomorra, el que envió todo ese fuego, ¿verdad que no fue Dios entonces? Porque Dios no tenía el control de la tierra. Era un personaje llamado Satanás, con el libre albedrío de los seres humanos. Contribuyeron los seres humanos. ¿Sí estamos entendiendo o no? Muy bien, hasta ahí nos quedó una base muy importante, saber quién tenía el control
de la tierra en aquella época hasta unos segundos antes de que el Señor Jesús resucitara. Cuando Él resucitó dice que venció, ¿qué? Dice Apocalipsis, dice que venció la muerte. Por consecuencia, empezó Jesucristo a darnos a nosotros, su iglesia, el dominio sobre la muerte, para que usted sea saciado de larga vida. Usted tiene autoridad sobre la muerte. La muerte no puede venir a llevárselo, aunque la enfermedad se vea muy incurable, pero la muerte no se lo puede llevar. Yo tengo libre albedrío para atar y desatar, usted también lo tiene. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Muy bien. Mateo capítulo 19. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2, antes de Juan 5:19. Está hablando de los hijos de desobediencia, en los cuales anduviste en otro tiempo, es decir, cuando usted no era hijo de Dios. Usted anduvo en aquel tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay otra traducción que nos diga algo diferente, Efesios 2:2, el príncipe de la potestad. Vamos a buscarlo en otra traducción muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 2. Voy a tratar de ser un poco ágil para verlo en otras traducciones. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero no nos habla exactamente de los cielos. Muy bien. Vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Ajá. Al poderoso espíritu de los aires, dice, ¿ah? Debe haber una traducción que diga algo diferente. Traducción viviente, ¿qué es lo que dice? Obedeciendo al diablo, líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que se niega, que se qué? De los que se niegan a obedecer a Dios. Muy bien. Yo quería checar otra palabra de ese concepto, aire. Si alguien tiene, ahorita vamos a verlo, aquí mismo dice la palabra aire. La vamos a analizar ahorita, por favor, en el Strong. Si alguien trae el Strong. Que digo diferente a aire, para darle a nuestros amigos de internet hay una Biblia que dice en las potestades aéreas, no nos dice el aire, sino potestades aéreas, el príncipe del imperio del aire, pero eso no nos deja no nos deja una gran luz. El príncipe de la potestad del aire. Muy bien, vamos a ver en una traducción directamente el G109 del Strong. G109 del Strong. Vamos a ver un diccionario. El G109. ¿Nadie trae el Strong? Me gustaría que lo leyeran no en el Strong, en el Vine. Viene un poco más completo en diccionario Vine. ¿Alguien de ustedes trae el Vine? Muy bien, significa la atmósfera, el príncipe de la potestad. Cuando dice el príncipe de la potestad del aire,
refiriéndose a Satanás, el príncipe de la autoridad del aire, porque tiene autoridad sobre los aires, pero aquí se refiere, la palabra aire significa también atmósfera, ¿verdad? ¿Significa atmósfera? ¿Qué más? Necesito verlo en otro diccionario. A ver, el Vine Nuevo Testamento, aquí viene el Vine, eso. El Vine nos dice, cuando habla de el G que le dije, G102, G109, perfecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el G109. Nos habla, dice, significa la atmósfera. En algunos de los pasajes de la Biblia también se traduce como atmósfera. Eso significa, cuando habla del aire, significa la atmósfera. Es decir, cuando estamos hablando de los aires, no necesariamente estamos hablando, no necesariamente estamos hablando, para que me entienda, de un viento que corre, pues, sino yo lo que quiero darle a demostrar que cuando habla el príncipe de la potestad de los aires se refiere a los cielos. En alguna parte de los cielos dominan esos principados y esas potestades que operan en los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando no eran hijos de Dios, eran hijos de desobediencia, y operaba el espíritu que opera en los aires. Es decir, Satanás es el príncipe de la potestad de una parte de los cielos. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Ok. Bueno, en ese mismo, vamos a ver qué fue lo que Jesucristo dijo del Padre. Mateo 19. Vamos a leer lo que Jesucristo dijo, vamos a leer más bien Juan 5:19. Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Qué cree que fue, a qué cree que vino Jesucristo a la tierra? Dígame usted. Si su padre fue a destruir a los de Sodoma, entonces ese padre que dicen que fue a destruir a Sodoma, entonces es un padre diferente al que tuvo Jesús. Y ahorita se lo voy a mostrar. Juan 5:19, Jesús hizo lo que vio hacer al Padre. Juan capítulo 5:19, ¿ya lo tienen? Listo. ¿Qué dice ahí? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Porque todo lo que el Padre hace también lo hace ¿quién? El Hijo igualmente, lo mismo que hace el Padre. ¿Cuántos saben que está hablando de hacer obras? Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la tierra? ¿Enfermó a alguien? ¿Envió terremotos? ¿Envió fuego del cielo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Destruyó personas? ¿Se fue contra el movimiento gay y empezó a destruirlos? ¿O no había gays en la época de Jesús? Todos los romanos, mi amigo y hermano, le encantaba eso, movimiento. A todos los romanos les encantaba eso. Tenían a los siervos ahí, tenían mujeres y tenían hombres. Ahí están los eunucos. Ok, entonces, todo lo que yo veo hacer al Padre, o lo que vi hacer al Padre, eso mismo hago yo, dijo Jesús. Ni una obra mala hizo Jesús aquí en la tierra. Hechos 10:38 dice cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38 dice que anduvo Jesús haciendo ¿qué? Entonces él hizo todo lo que vio hacer a su Padre. Significa que su Padre siempre anduvo haciendo bienes. ¿Sí o no? Eso lo dijo Jesús, yo vine a hacer las obras de mi Padre. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace.
¿Cuántos saben que el Padre le mostró lo que... ¿Cuántos saben que el Padre le mostró lo que hizo en Sodoma y de Gomorra? Porque si hubo algo que hizo el Padre, quiero decirle, descendió de su morada celestial y vino a la tierra. Si hubo algo que hizo el Padre. Dice que Jesús dice, mi Padre me muestra todo lo que Él hace. Y Jesús en Lucas 17, del 28 al 29, no dijo que su Padre había enviado fuego del cielo. Significa que su Padre le mostró que Él no había sido. ¿Cuántos saben eso? Su Padre le mostró que Él no había sido, si no Jesús no nos hubiera aclarado. ¿Me entiende? Es un tema escabroso, mi hermano, pero tenemos que escudriñar para sacar y extraer la verdad. ¿Sí? Juan capítulo 10, versículo 32. Juan capítulo 10, versículo 32. Jesús le respondió a los fariseos, cuando ellos tomaron piedras para apedrearle, Jesús les dice, muchas buenas obras os he mostrado. ¿Obras de quién? De mi Padre. ¿Qué no? ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Qué obras mostró Jesús de su Padre? Sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, darle de comer al hambriento. ¿Sí o no? ¿Obras de quién creen que eran? Obras del mismo que se le echó la culpa que envió fuego a Sodoma y los destruyó. Son las obras de ese Padre. Ese es el Padre Jesús. ¿Sí o no? Sin embargo, le dijo a los fariseos en Juan 8, vuestro padre el diablo es el que vino a matar, hurtar y destruir. Ustedes hacen las obras de su padre porque me quieren matar, dijo Jesús. ¿Sí o no les dijo eso en Juan 8? ¿Cuáles son las obras de Satanás, el padre de los fariseos? Como dijo Jesús, era hurtar, matar, destruir. Esas eran las obras de Satanás desde el principio, mi hermano. Juan 8, 44 y 45 dice que el que ha sido homicida desde el principio es Satanás, el diablo. Jesús nos los dijo. Entonces los que murieron en Sodoma, ¿quién los destruyó? Tan solo con lo que nos dijo Jesús deberíamos de entenderlo. Ahora, no lo digo por usted para que me entienda. Usted no puede decir, el pastor me está hablando como si fuera yo el incrédulo. No, lo estamos diciendo por todos los que nos van a ver por internet. ¿Estamos entendiendo? A los que nos están viendo en esta camarita que está aquí y a los que están viendo en esta camarita que está acá. ¿Sí? Porque yo sé que usted sí está recibiendo y está creyendo en eso, mi hermano. Juan capítulo 8, versículo 19. Juan 8, 19, una página más atrás, dice... ¿Cuántos minutos van, perdón? Los domingos estamos hablando de 1:10. Muy bien. Juan capítulo 8. Los viernes son 45, ¿ok? Juan capítulo 8, versículo 19. ¿Estamos de acuerdo que Jesús vino a hacer las obras de su Padre? ¿Estamos de acuerdo que su Padre le mostró las obras que él hacía? Lo leímos en Juan 5:19, ¿recuerdan? 5:20. Y mayores obras me mostrará. Eso dijo Jesús. Entonces leemos Juan 8:19 y dice, ¿dónde está tu Padre? ¿Qué les contestó Jesús? Ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerían. ¿Qué cree que significa todo eso? Si ustedes conocen a Jesús que anduvo haciendo puras obras buenas, bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, entonces ustedes conocerían al Padre, que supuestamente destruyó Sodoma. O que muchos dicen que destruyó Sodoma. Pues si usted conoce a Jesús, ¿cuántos conocen a Jesús? Entonces usted conoce al Dios que estuvo en Sodoma. ¿Usted lo conoce? ¿Sí o no? Si a mí me conocen, dice Jesús, que anduve haciendo cosas buenas, ustedes realmente conocerían a mi Padre que hace cosas buenas, porque Él me muestra todas las cosas buenas que Él hace. No hace cosas malas, Dios. Es cuestión nada más de profundizar en los textos para entender esa verdad. Estamos de acuerdo que Jesús dijo, si a mí me conocen, que yo anduve haciendo bienes,
y sanando a los oprimidos por el diablo, entonces realmente conocen a mi Padre. Pero si no me conocen a mí, entonces sí le van a echar la culpa que mi Padre es el que destruyó Sodoma. Estas son bases, mi hermano, importantes. Yo le creo a Jesucristo. Yo le creo a Jesucristo. Ahí deberíamos de cerrar la historia de Sodoma y de Gomorra. Sin embargo, no la podemos cerrar porque muchos van a decir, lléveme a Génesis 18 y 19, hermano. ¿Entiende? Muchos se van a ir para allá. Ok. Vayamos a Génesis 18. Versículo 25. ¿Estuvieron bien esas bases, no? ¿Le quedó claro esas bases? ¿Quién tenía el control de la tierra? Satanás. ¿Qué vino a hacer Jesús? A hacer las obras de su Padre, y eran puras cosas buenas. Las obras que su Padre hizo, esas se las mostró a Jesús. Y Jesús dijo, si me conocen a mí que hice obras buenas, significa que conocen a mi Padre, ¿sí o no? Ahora sí vamos a Génesis 18, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? En la conversación de Abraham con Dios, vamos a leer el 18 primeros versículos. Primer versículo del 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles, y se postró a tierra y dijo, Señor, si ahorita he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces les ofreció agua, les ofreció un corderito rico con tortillas de harina y queso. Ay. Y comió el Señor y los 2 ángeles que iban con él junto con Abraham. Qué rico. Entonces, después sucede que le dice, vas a tener un hijo, Sara se ríe, esa toda historia ya se la sabe usted, ¿no? Versículo 16, Génesis 18, 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ya de ahí dirigieron su camino. A ver, ¿por qué tenía que ir primero el Señor con Abraham? Dígame usted. ¿Que no podía haber ido directamente a Sodoma? Y de una vez hay que destruirlos, ¿sí o no? ¿Para qué llega con Abraham? Dígame usted. Para que hubiese un intercesor. ¿Estamos entendiendo? Llega con Abraham para que hubiese un intercesor. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Ok. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañando. ¿Estamos de acuerdo que los varones iban hacia Sodoma y miraron hacia Sodoma, sí o no? Capítulo 19 de Génesis, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Cuántos llegaron a Sodoma? ¿Y cuántos originalmente llegaron con Abraham? Significa que alguien se quedó con Abraham y era el Señor. Significa que Dios ya no participó en ir a Sodoma. ¿Cuántos saben? Ya no participó, ¿estamos de acuerdo? Nada más llegaron 2 ángeles. Nunca llegó el Señor a Sodoma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, Génesis 18, versículo 25. En Reina Valera 60. En esa conversación que le dice a Abraham, vamos a ver el concepto que tenía Abraham de Dios. ¿No le gustaría ver qué concepto tenía Abraham de Dios? Muy bien. Le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas.
el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Nunca tal hagas que hagas morir el justo con el impío. ¿Cuántos saben que el concepto de Abraham que entendía era que no iba a permitir que muriera el justo con el impío? Ahora veamos la Biblia de Jerusalén. ¿Alguien trae la Biblia de Jerusalén? ¿Usted trae software bíblico? ¿Algunos traen software bíblico en su teléfono? Muy bien. ¿Qué dice en Génesis 18:25? Para que no vea que yo soy el que estoy manipulando y que estoy... Génesis capítulo 18, versículo 25. Que alguien lo diga de los que están aquí presentes para que no vean que yo estoy manipulando las escrituras. ¿Tú no puedes hacer tal cosa? Dejar morir. Vamos a agarrar un micrófono, Michelle, para que alguien más agarre otra Biblia que traiga en su celular y pueda leerle, para que no vea que yo soy el que manipulo las escrituras y no estamos manipulando nada. Solamente estamos viendo otras traducciones, que es importante. Mi hermano, yo le puedo hacer muchísimas doctrinas por el conocimiento que he agarrado de la Biblia, pero yo he decidido agarrar la doctrina de Cristo y la revelación del Espíritu Santo, mi hermano. Tengo la habilidad personal y humana de hacerlo, pero no me gusta tergiversar las escrituras. No me gusta. ¿Por qué? Porque primero es mi respeto al Espíritu de Dios, a mi Padre Celestial, y después es otra cosa, mi hermano. No hay intereses personales por demostrar este hecho, nada más que hablar de que mi Padre es bueno. Ahora sí, Génesis 18:25. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejos el uno con el otro. Tú no puedes. ¿El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Dejar morir. ¿Cuántos saben que ella es permisivo? Significa, ahí no le está diciendo a Abraham, Señor, tú no puedes destruir al justo con el impío. No está diciendo eso, sino dice dejar, ¿verdad? Dejar morir. Dejar morir. Y la Reina Valera dice que hagas morir. Pero esa dice dejar morir. Muy bien, vamos a leer otra Biblia que se llama la Biblia Latinoamericana 95. Viene como BL 95. BL 95, Biblia Latinoamericana, muy buena Biblia. ¿Alguien la tiene? ¿Quién dijo yo? Biblia Latinoamericana 95, ¿ya la tiene? BL 95 debe venir en las Biblias. ¿Alguno de ustedes la tiene? Instale un software bíblico en su celular. La Biblia Latinoamericana, vaya, sí la tenemos. Tú no vas a hacer algo semejante. Fíjese el concepto de Abraham. Tú no vas a hacer algo semejante. Permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿Cuántos saben que está hablando de permisión? De permitir o impedir algo. No está hablando de que Dios iba a destruir, sino Dios iba a permitir que el bueno fuera tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Tú no vas a hacer algo semejante. ¿Qué era lo que Abraham entendía de Dios? Que no iba a permitir que muriera el justo con el malvado. ¿Sí o no? ¿Ven el concepto de Abraham? Abraham entendía, de acuerdo a esta traducción, Abraham entendía eso, que Dios tenía a lo mejor la capacidad de permitir o prohibir algo, de acuerdo a lo que el ser humano permitiera y prohibiera. ¿Estamos entendiendo? Es decir, Dios no destruyó Sodoma, Dios permitió que Sodoma fuera destruido. Permitió lo que el hombre permitió. Y eso nos dice Mateo 18:18, todo lo que el hombre permita será permitido, y todo lo que el hombre prohíba será prohibido en los cielos. Biblia de lenguaje sencillo. ¿Está viendo el concepto de Abraham? ¿Sí o no? Romanos capítulo 4, versículo 3, el concepto que Abraham tenía de Dios. Para poder leer los textos bíblicos donde Abraham le pregunta a Dios, oye, ¿destruirás a los 50
Si hay, destruirás a todos si hay 50 justos. Para que usted entienda esas frases, necesita entender qué concepto tenía Abraham de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Romanos capítulo 4, versículo 3, del 3 al 5, lo vamos a leer ahí. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que qué cree que creyó Abraham? Para que le fuese contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham para poderse ir al cielo con Jesús? Cuando se llevó cautivo a los que estaban en el seno de Abraham. ¿Qué creyó Abraham? Vean lo que creyó. Vamos a leer el versículo 4. ¿Qué creyó? Pero al que no obra, sino que no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. ¿Qué dice? Mas el que no obra sino que cree, vamos a leer, mas el que no obra sino que cree en aquel, ¿qué fue lo que creyó Abraham? Por lo cual le contó como justicia, como libre de las tinieblas, como libre del infierno. ¿Qué creyó Abraham? En aquel que justificaba, mi hermano. ¿A quién justificaba? ¿A su hijo o al pecador? Por eso le contó como justicia, mi hermano, porque Abraham creyó que Dios justificaba, salvaba o libraba, es la misma palabra. ¿Libraba a quién? Al pecador. ¿Estamos entendiendo el concepto que tenía? Romanos 4:16, el mismo versículo 16. Perdón, 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 17, perdón. Romanos 4:17, ¿qué concepto tenía Abraham de Dios? Como está escrito, te he puesto por padre a mucha gente delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué creyó Abraham? Dígame qué creyó. Que Dios daba vida a los muertos. ¿Qué creía Abraham? ¿Qué concepto tenía Dios? Que Dios daba vida a los muertos. ¿Y qué cree que dijo Jesús en Juan 5? Mi Padre es el que da vida a los muertos. ¿Qué concepto tenía Abraham de Dios? Que daba vida a los muertos. ¿Qué concepto tenía Dios? Que Dios era el que daba vida, no muerte. ¿Estamos entendiendo qué creyó Abraham, por lo cual le fue contado por justicia? Que era un Dios que daba vida. No era un Dios que destruía. Por eso dice, Señor, ¿permitirás que mueran esos hombres? Justos con los impíos, ¿permitirás? Está hablando, nunca le está preguntando a Abraham, oye, ¿tú los vas a destruir? No, permitirás, dice. Está hablando de una permisión de algo, de una catástrofe que venía, mi hermano. Ya había alguien intercediendo ahí. Como diciendo, Dios, cúbrelos con tu poder a toda la ciudad por esos 50 justos. Por esos 30 justos cubre la ciudad. ¿Está entendiendo ahora lo que le estaba preguntando a Abraham? ¿Está entendiendo lo que estaba preguntando a Abraham? Terminamos con este texto bíblico. Juan capítulo 8. ¿Qué concepto tenía Jesús de su Padre? Juan 8, 26, 27 y 28. Juan 8, 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba de quién, del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó ¿quién? Según me enseñó mi Padre, así yo hablo. Jesús nunca le echó la culpa al Padre que Él destruyó Sodoma. Él dijo, llovió fuego del cielo y Sodoma fue destruido. Versículo 38. ¿Qué dice Juan 8:38? Yo hablo lo que he visto acerca de ¿quién? Del Padre. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacen lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Quién era el padre de los fariseos? Satanás, el diablo. ¿Qué hablaba Jesús? ¿Qué habló Jesús? Lo que había visto que su padre hizo. Y si su padre nunca dijo que Jesús nunca dijo que había enviado ni el diluvio, ni había destruido Sodoma, sino que solo llovió fuego del cielo, entonces Jesús solamente dijo lo que vio acerca de su padre. ¿Sí estamos entendiendo? Juan 8, ahí mismo en el 8, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocen. ¿Se han dado cuenta? Ustedes no conocen a quién, al Padre de Jesús, eso lo está diciendo. No conocen a mi Padre, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Se han dado cuenta que Jesús dijo que conocía plenamente a su Padre? Si Jesús conocía plenamente a su Padre, significaba que nadie puede cuestionar a lo que dijo Jesús. ¿Quién conocía más al Padre, Jesucristo o usted? Jesucristo, lo que leyeron Génesis 18 en una traducción. Jesucristo, las religiones que le han echado la culpa a Dios de ese evento. ¿Quién conocía más al Padre? Jesús. Y él dijo en Mateo 19, no hay ninguno bueno, sino solo uno. Él dijo que era bueno su Padre, y yo lo creo de esa manera. ¿Me entiende? Eso es lo que Jesús oyó acerca de su Padre. Lo que vio acerca de su Padre, eso nos los vino a contar a nosotros. Todo lo que Jesús hizo, eso nos los contó a nosotros. Y por último, ya concluyo ahora sí, y le dejo de tarea esta historia. Mateo capítulo 11. Dijo Jesús que había venido, que nos había dicho las cosas que oyó de su Padre, ¿no? No, momento, vamos a terminar con Juan 6:39 mejor. Estamos entendiendo ese principio, ¿verdad? ¿Cuál principio? Que Jesucristo nos dijo que hablaba lo que había visto acerca de su Padre, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús habló lo que vio acerca de su Padre, ¿estamos de acuerdo? Y fíjense lo que nos dijo Jesús en Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Si alguno quiere saber el caso de Sodoma y de Gomorra, si lee este texto bíblico que lo dijo Jesús, con eso debería estar conforme. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Destruir a los homosexuales de Sodoma y de Gomorra? ¿Sería esa la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre que envió Jesús? Que de todo lo que Él le diera, ¿qué iba a pasar? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Del Padre, que no se pierda, que no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que no se perdiera nadie, nada. Que ellos procedieran al arrepentimiento, como dice la segunda de Pedro 3:9. ¿Se da cuenta la voluntad del Padre? Que no se perdiera nada. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa era la voluntad del Padre. Y esa voluntad, Jesús nos dijo, yo vengo a hablarles a ustedes de lo que vi acerca de mi Padre. Jesús nos mostró la bondad del Padre. Jesús nos dijo en Lucas capítulo 17, versículo 29,
Lucas 17:29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿Quién los destruyó? El fuego y el azufre que descendió del cielo. No dijo de qué el cielo, pero esa palabra cielo también se puede traducir como aire. Verifíquelo, mi hermano, verifíquelo bien. Jesucristo nos comparó la época actual con Sodoma y dijo: Jerusalén, tú que has escuchado mi palabra, que has visto las señales y los milagros, en el día del juicio, le dijo, será peor para ti que a los de Sodoma. Y lo comparó Jesús con Sodoma, la gente que no rechazaba la palabra. ¿Por qué cree que lo comparó con Sodoma? Significa que Sodoma oyó a través del Dios de la Biblia. ¿Por boca de quién cree que oyó Sodoma? Durante muchos años oyó Sodoma que vio un Dios por medio de Lot. No pueden decir que nunca se les predicó a los de Sodoma. Conocían a Lot y sabían al Dios de Lot. Lo conocían al Dios de Lot. Conocían al Dios de Lot. No pueden decir que nunca se les informó, que actuaran realmente como personas justas, como el justo Lot. ¿Estamos entendiendo? Se les predicó por boca de Lot. Y aún así todavía va y les quiere informar por medio de 2 ángeles. 2 oportunidades aún tuvieron. Y aún quisieron abusar de los mensajeros de Dios. Es impresionante, mi hermano, cuando entendemos realmente la historia. Vamos a seguir yendo aún más análisis de esto, mi hermano. Hay mucho que ver. ¿Por qué Jesús lo compara con la época actual, que escuchaban la palabra y veían los milagros? ¿Por qué cree que lo compara? Porque Sodoma no vio los milagros que vio Jerusalén en la época de Jesús. Jesús les predicó y vieron milagros. Significa que ya también les predicó Lot y no vieron los milagros que vieron a través de Jesús. Por eso dice: será el castigo menor a los de Sodoma que ustedes, generación de incrédulos, que vieron los milagros del Dios viviente y aún así ni siquiera creyeron. ¿Se da cuenta? Y es lo mismo para esta época, mi hermano. Las personas que ven milagros y aún les ponemos los milagros por internet, ¿qué cree que dicen a los mensajes de internet? Al mensaje del testimonio de la hermana que sanó del oído y de la columna, ¿qué cree que dicen? Nos dicen charlatanes, nos dicen que les pagamos para que salieran al testimonio. Ni aún así, mi hermano, en esta época. Por eso dijo Jesús: será peor el castigo para los que vieron los milagros y ni siquiera creían. Será peor que el lugar de Sodoma y de Gomorra. Y lo compara, ¿por qué? Porque Sodoma también se le predicó, mi hermano. Así como envió a Jonás a Nínive, también envió a Lot a Sodoma. ¿Sí sabía eso o no sabía? Hubo oportunidad y siempre hay oportunidad para el ser humano. No pueden decir que se quedan por falta de conocimiento de que no existía ese Dios. Y aún más, mi hermano, le voy a demostrar que todos los de Sodoma venían del padre Noé, que bajó del arca. Venían a través de su hijo llamado Cam. De ahí venían los sodomitas. ¿Sabía usted que de ahí venían? ¿Y sabía usted que festejaban las fiestas también? A nuestro Dios, ¿no sabía que los de Sodoma festejaban a nuestro Padre Celestial? Les hacían su fiesta también. ¿Sí sabía que lo hacían? Bueno, lo vamos a ver también. No eran desconocedores del Dios de la Biblia, lo hacían. Pero ¿sabe qué? Eran fiestas que le hacían para nuestro Padre, pero se convirtieron en fiestas paganas. De tal manera que ellos hacían sus festividades y creían que lo hacían al Dios de la Biblia, pero lo hacían a sus deidades. Y eso lo vamos a ver, está escrito, mi hermano, ahí está escrito. Así es que el próximo domingo va a estar interesante, le invito para que venga a escuchar el caso de Sodoma y Gomorra. Vamos a ponernos de pie y dale gracias, amigo internet. Te invitamos próximo domingo a las 11 para que nos veas a través de este medio y puedas, todavía no nos vamos a desconectar para orar por ellos ahorita. Si alguien está enfermo, va a entender que el Dios de la Biblia, que no
fue quien destruye, sino al contrario da vida. Les va a dar vida a través de la fe de ellos, creer que Dios es bueno y que Dios no les envía enfermedades. Si Dios no destruyó Sodoma, tampoco va a enviar enfermedades en la actualidad. Si Dios no destruyó Sodoma, tampoco va a enviar terremotos, accidentes, muertes prematuras. No es nuestro Padre Celestial el dador de la muerte, al contrario, Jesús dijo, nuestro Padre es el que da vida, y vida a los muertos, y era el mismo concepto que tenía Abraham, mi hermano. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta hora, mi Padre, por conocerte aún más. Te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias porque eres un Dios que nunca falla, mi Padre, porque eres un Dios bueno, un Dios que en lugar de destruir, al contrario, nos libra de la ruina, nos libra de la enfermedad, nos libró de la muerte ya. Eres tú el que nos libraste de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Tú nos diste autoridad, Señor, para nosotros mismos reprender y deshacer esa muerte en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque nos ha librado del dominio de la muerte, Señor, del dominio satánico en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque ahora nosotros somos los que dominamos en la tierra a través de las palabras que tú hablaste, que son lanzadas por nuestros labios, Señor. Podremos hacer cosas milagrosas y maravillosas aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por darnos a conocer tu palabra, por darnos a conocer tu voluntad, por darnos a conocer, Señor, que tú no eres el dador de la muerte, sino el dador de la vida. Jesucristo mismo lo dijo, Señor. Él mismo dijo, yo vine a hacer las obras de mi Padre, y mi Padre aún me mostrará aún obras mayores. Yo he visto y hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Tú no nos dijiste, Señor Jesús, que tú nos venías a decir las cosas que habías visto acerca de tu Padre, que es nuestro Padre ahora. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el dador de la vida, de la sanidad, de la prosperidad, de la largura de años y de días. Tú eres el dador, Señor, de las cosas buenas, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, mi Padre, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de variación. Si tú has venido a darnos vida en abundancia, Señor, nosotros creemos que esa vida proviene de ti, Padre. Ya nos diste la vida a través de Jesús, nuestro Señor. Creemos que también nos das también y manifiestas la sanidad para nuestros amigos que nos van a ver a través de este medio. Yo ahora desato tu poder sobre ellos y los declaro libres por la llaga de Jesús. Amigo que me ves por internet, el mismo Dios que te estamos predicando y el cual estás conociendo, tiene la oportunidad de conocerle y de recibirle en tu corazón. Es a Jesús en tu corazón el que te va a librar de la muerte eterna, el que te va a librar de la enfermedad, el que te va a librar de la ruina. Es Jesús en tu corazón el que te va a librar de una enfermedad. Es Jesús en tu corazón. No es una religión, mi amigo. No es una religión la que te va a librar ni que te va a salvar. Es Jesús en tu corazón. Por eso en esta tarde recíbele como tu Señor y Salvador. Ahora vamos a orar y tú repite conmigo esta oración de Romanos capítulo 10, del 8 al 10. Señor Jesús, yo creo en mi corazón que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre por mí. Pero yo creo que resucitaste por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Señor Jesús, abro mi corazón y te hago el Señor de mi vida. Yo creo que tú eres mi único y mi suficiente Salvador. Yo creo, Jesús, que en ti tengo la vida eterna, porque tú eres la vida, tú eres la verdad y el camino, y por ti tengo acceso al Padre. Te doy gracias, Jesús, porque ahora ya habitas en mi corazón. Soy templo del Espíritu Santo. Tú eres el Señor de mi vida. Y de aquí en adelante yo decido someterme a ti y a tu palabra. Y te doy gracias, porque cuando me vaya después de esta tierra, después de haber vivido larga vida, 120 años, entonces yo estaré contigo, Jesús, en el paraíso, por la eternidad. Tú serás mi Dios y yo seré tu Hijo.
En el nombre de Jesús. Amén. Yo desato el poder sanador sobre tu cuerpo ahora y declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va de esos cuerpos. Yo ahora le echo fuera por la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo que está fluyendo a través de este medio. Yo te declaro libre de enfermedad del corazón, libre de diabetes, libre de cáncer, libre de parálisis en el nombre de Jesús. Yo declaro órganos nuevos ahora, un milagro creativo del Espíritu Santo formándose en tu cuerpo, huesos nuevos en el nombre de Jesús. Declaro que esos oídos son abiertos en el nombre de Jesús ahora. Y es el poder y la unción del Espíritu que está ahora fluyendo a través de este medio, a través de Facebook y a través de YouTube en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo.